Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido sábado. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con este estudio sobre restaurando el altar familiar. Ayer estábamos hablando un poco al final del ejemplo de José, esa, esa experiencia que dejó, que hizo que José eh, pudiese ser ese instrumento utilizado por Dios para la para la sobrevivencia de su pueblo Israel. Y vimos cómo había influido sobre él lo que era la vida de su padre, de su abuelo, o sea, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Este, podemos de igual manera imaginar cuán efectivos fueron los padres y maestros de religión en la formación espiritual de Daniel y de sus tres amigos. Cuando llegaron al imperio de Babilonia, prefirieron arriesgar sus vidas antes de que deshonrar al Dios que servían. Primero, decidieron no contaminarse con la comida y la bebida del rey, como lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 1. Luego, los tres amigos de Daniel escogieron el horno de fuego antes que postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y esto lo podemos ver en el capítulo 3 del libro de Daniel. Más adelante, Daniel, ya anciano, prefirió enfrentar el foso de los leones antes que dejar de orar a su Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 6 de Daniel. El caso de Timoteo no fue diferente. El apóstol Pablo elogia la fe de este joven predicador y pastor, recordando que su fe no fingida era el resultado de una fe robusta que primero habitó en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Su vida espiritual fue el fruto de un altar familiar vivo, donde la palabra de Dios se enseñaba, se vivía y se modelaba. Creo que son innumerables e importantes los beneficios del altar familiar para toda la familia. Podemos enumerarlos. En primer lugar, es el lugar donde la familia aprende a escuchar la voz de Dios. A través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración, el hogar se convierte en un espacio donde Dios habla, guía y fortalece. Este ambiente espiritual bendice a cada miembro de la familia. En segundo lugar, es el lugar donde se protege espiritualmente la familia. Cuando renovamos nuestro altar familiar, activamos la cobertura del cielo sobre cada miembro de la familia. Recordemos cómo Job ofrecía sacrificios por sus hijos, por si hubieran pecado en su corazón. Esto lo podemos ver en el libro de Job, que estudiamos anteriormente, en el capítulo 1, versículo 5. Que el Señor nos ayude a mostrar el mismo interés al orar por nuestros hijos y darle la cobertura espiritual que necesitan. En tercer lugar, es el lugar donde se transmite fe a la siguiente generación. La fe no pasa automáticamente de padres a hijos, ni puede heredarse como un rasgo biológico. Sin embargo, sí se transmite cuando el corazón del hijo responde a la verdad que los padres han sembrado con constancia y ejemplo. Cada generación debe encontrarse con Dios por sí misma. Por eso es tan importante que los hijos vean a sus padres leyendo la Biblia, orando, adorando y agradeciendo a Dios por su provisión diaria. El altar familiar es sin duda la escuela espiritual más poderosa. Entiendo que no todas las familias están en las mismas condiciones, pero cada una, según su realidad y necesidad, pueden decidir levantar en su hogar un altar de oración y lectura bíblica y llenar su casa de adoración
y bendición. Si nos lo proponemos con la ayuda del Espíritu Santo, podremos recuperar nuestro altar familiar. Y bueno, hasta aquí este estudio breve sobre restaurando el altar familiar. Es algo muy sencillo. Es simplemente permanecer con la presencia de Dios todos los días en el hogar y con nuestro ejemplo transmitirlo a las generaciones venideras. Mil bendiciones.